Bienvenidos una vez más a Ella Soy en France 24. Desde que estalló en 2017 el escándalo de abuso sexual protagonizado por el exproductor estadounidense Harvey Weinstein, hemos seguido de cerca todo un fenómeno mundial catapultado por las mujeres que decidieron hablar y que han fortalecido la lucha contra el machismo y contra la violencia de género. Hoy continuamos el cubrimiento porque en Nueva York comenzó el juicio contra Weinstein. El magnate de la industria del cine se enfrenta a 5 cargos de distintos grados de agresiones sexuales contra 2 mujeres. En el mismo día del inicio del juicio, la Fiscalía General de Los Ángeles anunció la apertura de otro proceso judicial por agresión y violación contra 2 mujeres más. Sin embargo, las denuncias van más allá y son más de 80 mujeres que lo acusan de violencia machista. El productor cuyo caso detonó el movimiento Me Too se declaró inocente. Pero veremos en los próximos meses cómo avanza esta situación. Por ahora vamos a ver un recuento por Mar Romero Sala. Empezó el juicio a Harvey Weinstein. Quien fue un todopoderoso productor de Hollywood es ahora juzgado en Nueva York por varios cargos de agresiones sexuales. Weinstein se declaró inocente, a pesar de que son más de 80 mujeres quienes lo acusan de distintos crímenes sexuales. Fuera del juzgado se reunieron varias de las actrices que se declaran víctimas del productor y que impulsaron el movimiento Me Too contra el silencio que rodea este tipo de delitos. Este ha sido un viaje hacia la justicia. Que el señor Weinstein enfrente en un tribunal los testigos y la evidencia contra él. Estas mujeres están siendo muy valientes. Este martes empieza el proceso de selección del jurado. La defensa de Weinstein teme que la presión mediática conlleve un jurado sesgado. Esperamos encontrar un jurado justo y creemos que será posible. Y seguiremos presionando para recordar que en este gran país eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero este no es el único caso abierto de Weinstein. El lunes, la Fiscalía General de Los Ángeles anunció la apertura de un nuevo proceso judicial contra el productor por agresión sexual y violación contra 2 mujeres. Creemos que la evidencia mostrará que el acusado usó su poder e influencia para lograr acceso a sus víctimas y cometió crímenes violentos contra ellas. El juicio en Los Ángeles podría conllevarle 28 años de prisión. El de Nueva York, cadena perpetua. Y para hablar de este tema está con nosotros hoy Alison Turcos. Ella es una sobreviviente de agresión sexual. Fue atacada en el 2017 cuando tomó el servicio de transporte Lyft en Nueva York. Su conductor la secuestró y la violó junto a al menos 2 hombres más. Y ahora ella lucha por un cambio sistémico. Alison, bienvenida a Ella Soy. Gracias por invitarme. Usted aboga por un cambio sistémico, porque dice que los sistemas son responsables de la violación y de la violencia contra las mujeres. Harvey Weinstein es un ejemplo práctico de eso. En medio de este monstruo gigante que es Hollywood, ¿usted ve este juicio como una victoria? Pienso que sí. Este es obviamente un gran momento para nosotras y estamos intentando obviamente hacer a Harvey responsable. Pero creo que es realmente importante que estás viendo no solo a pocas mujeres que están en el centro de su caso, sino que también estás viendo a tantas mujeres que se están sintiendo identificadas con quienes rompieron el silencio y están compartiendo sus historias, dando el paso adelante y están optando realmente por ponerse a sí mismas en el centro de esto. Y estos 2 increíbles individuos que están presentando cargos contra él y que se están abriendo. Una de ellas se identificó y la otra permanece en el anonimato. Creo que lo que estamos viendo es que hay alguien que es parte de la epidemia, ¿sabes? Lo tienes a él y a otros ejemplos de estos hombres que permanecen en posiciones de poder. Y luego ves en el tiempo una y otra vez que las mujeres están compartiendo las mismas historias, tienen las mismas experiencias y aunque nuevas experiencias aparecen, no sé si estas historias de trauma, de asalto sexual, de violencia sexual serán iguales, pero de todas maneras nos hacen conscientes.
Las están invitando a un hotel, se les ofrecen masajes, son forzadas a practicar cosas como sexo oral o sexo forzado. Y así vemos alguna forma de abuso sexual o de asalto sexual. Y es tan triste para mí que no es solo una víctima quien resulta herida y le creen. En cambio, se necesitan tantas denuncias involucradas en el caso Weinstein o en el caso Cosby. Incluso en mi propio caso, cuando una víctima individual comparte su historia, no le creen. Se necesitan muchas de nosotras para elevar colectivamente nuestra voz y volvernos relevantes. Y entonces podría ser que nos crean, podría ser que nos crean en el sistema legal, que nos crea la gente en nuestra vida. Es tan triste para mí. Precisamente, no solo es Weinstein, sino todo lo que su caso desató, incluso fuera del negocio del entretenimiento. ¿Qué piensa usted de movimientos como Me Too o Time's Up? Pienso que para mí esta respuesta masiva sucedió unos 10 días después de conocerse el caso Weinstein. Y sé que una de las razones por las que yo opté por reportar y por dar el paso adelante fue porque estaba viendo mujeres que estaban siendo, usualmente no uso la palabra valiente, simplemente no llamo a la gente valiente porque creo que las víctimas de asalto sexual o trauma que comparten sus historias es porque somos forzadas a ser valientes. Pero creo que lo que está pasando en particular con el movimiento Me Too es que es muy importante realmente darle crédito a la activista Tarana Burke, quien fue la fundadora del movimiento Me Too hace más de 10 años. En 2017, cuando vimos el fortalecimiento del movimiento a través del hashtag, muchos otros movimientos se construyeron ahí. Creo que lo que pasa es que cuando ves a un individuo compartir su historia, avanzar y decir yo también, esto me pasó a mí también, y ves que hay tantos tipos de trauma y ves que hay tanta gente experimentando esto, como el síndrome del estrés postraumático, como yo incluida, también gente luchando contra la presión después de haber sido una víctima de asalto sexual, de violencia, gente dentro de la Iglesia Católica que está levantando la mano y compartiendo historias y de nuevo ves que está pasando en un nivel sistemático. Y yo solo hablo desde Estados Unidos, pero puedes ver con niñas de nuevo, con la Iglesia Católica, lo ves con mi experiencia, sucediendo dentro de las fuerzas del orden. En la policía de Nueva York, en compañías de transportes, puede pasar en viajes compartidos, en Uber. Así que tienes un individuo que está compartiendo su historia y ves que cuando éste comparte su historia, está bien. Que se están encontrando con apoyo, que se están encontrando idealmente con amor y compasión. Tal vez no siempre. No todos me reciben con amor y compasión cuando cuento mi historia, pero hubo este gran paso y creo que eso es lo que quiero ver con el movimiento Me Too y es lo que rescato. Y lo que hablo normalmente con otras sobrevivientes que se me acercan. Quería preguntarle precisamente sobre eso. Usted es una sobreviviente. Por favor, recuérdenos su caso. ¿Usted obtuvo justicia? La respuesta inicial que obtuvo con Lyft cuando usted denunció pareciera irreal. Sí, es cierto. En 2017 yo salí con 2 amigas y después fui secuestrada con un arma, llevada a las fronteras estatales por mi conductor de Lyft. Y fui abusada por él y por al menos otros 2 hombres. Y denuncié al departamento de policía y a la compañía Lyft y me enfrenté a desinterés por ambas instituciones. En enero 29, hace casi un año, yo llevé una demanda contra la policía y luego en septiembre demandé a la compañía de transporte Lyft, intentando definir la justicia para mí misma y buscando justicia en múltiples caminos, uno de ellos a través de la litigación. Cuando aporté a Lyft, ellos intentaron decirme que el asalto nunca pasó y realmente trataron de ignorar y borrar mi trauma.
El caso está aún en una investigación criminal activa más de 27 meses después y aún no hay cargos contra la compañía. Entonces creo que es importante para mí obtener reconocimiento a nivel individual y esa es una gran razón por la que comparto mi historia. Pienso muy seguido que hay gente que asume que si algo malo te pasa, la justicia está servida. Pero hay muchos caminos a la justicia y creo que solo depende de nosotras, las víctimas, definir cómo es la justicia y hay tantas maneras de buscarla. Por eso trabajo, como dijiste, en hacer responsables a los sistemas y es abarcar lo individual y lo sistemático. Por eso hablo públicamente y trabajo en 2 demandas en la actualidad. Nos quedan solo algunos segundos, pero quería preguntarle, solo para terminar esta discusión, ¿cuál es la pelea aquí? ¿Qué necesitamos para terminar la violencia de este tipo? La violencia sistémica contra las mujeres. Creo que esa es una pregunta muy difícil para mí, ¿sabe? En este día en particular, mi pensamiento sería siempre centrarnos en elevar la voz y experiencia de las sobrevivientes. Si hay sobrevivientes en su vida, escúchelas. Si usted es una sobreviviente, invierta en usted, invierta en su proceso de sanación. Póngase siempre de primera y diría que si existe alguna organización alrededor de la justicia, asegure que las sobrevivientes estén sobre la mesa. Sus voces deben ser primero y deben ser escuchadas para asegurar que la justicia sí sea posible y que esté sucediendo. Alison, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy atentos. Vamos a estar siguiendo el caso de Weinstein. Y muchas gracias por compartir su historia también. Muchas gracias. Aprecio esto. Y ustedes, gracias por estar con nosotros una vez más en Ellas Hoy. Nos vemos próximamente y sigan en France 24.